Evangelio de hoy, lunes, 17ª semana del tiempo ordinario, memoria de santos Marta, María y Lázaro, amigos de Jesús. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículos del 1 al 11. El Señor me dijo: ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura, según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura. Levántate y vete al río Éufrates y escóndelo ahí, en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates, como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo, me dijo el Señor: levántate, vete a Éufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, pero el cinturón se había podrido, no servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo: esto dice el Señor: del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos, y será como este cinturón que ya no sirve para nada, porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor. Pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Deuteronomio 32. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos y a sus hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó: me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Señor, ¿no te has dado cuenta? Durante siglos como iglesia hemos dedicado este día solo a Santa Marta, excluyendo a su hermana María. Esta situación cambió hace 3 años.
pero sigue quedando claro cuál de las dos es nuestra Adalid, a la que sí le importa que los contemplativos nos hayan dejado solos para servir. Ellos, junto con María de Betania, siguen escogiendo la parte mejor. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 30, versículo del 38 al 42. Te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. En aquel tiempo, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Del Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Dos posturas ante Jesús, Marta y María. Marta se mueve en el campo de lo terreno y María escucha la palabra, acción y contemplación. Las palabras del Señor acentúan la prestancia absoluta del reino mesiánico eterno y espiritual, sobre todo lo puramente corporal y temporal. Es la misma lección que nos da Jesús cuando nos exhorta a que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que lo demás se nos dará por añadidura. Mateo 6:33. Como también cuando nos afirma que su comida es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Juan 4:34. Al afirmar que María estaba sentada a sus pies, se emplea una frase técnica para designar a un discípulo que oye al Maestro, así como también al afirmar San Lucas que María escuchaba su palabra. Emplea también un término técnico para designar todo el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, toda su doctrina. No pienses que estás eximido de dedicarte a la oración y a la contemplación, porque todo lo que haces en gracia de Dios es, en cierto modo, oración. Eso es verdad, pero no es menos verdad que también necesitas dedicarte por algunos momentos de un modo exclusivo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios y a su meditación. Mal podrás cumplir esa divina palabra si no la conoces, si no la meditas, si no la profundizas, y mal podrás vivir esa palabra de Dios
si no pides de continuo en tus momentos de oración la fuerza de la gracia divina. No olvides que Jesús nos afirma categóricamente que separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Tampoco debes alejarte de la oración pensando que si eres laico debes dedicarte a las cosas temporales, instaurando el reino de Dios a través de ellas, pues mal podrás cristianizar lo temporal y evangelizar al mundo si no dedicas tiempos especiales y exclusivos a la oración. La oración no debe circunscribirse a esos tiempos, pero la oración exige esos tiempos y los exige en profundidad y en cantidad. Hay necesidad de pocas cosas, o mejor, de una sola. Si se hiciera una sencilla encuesta entre los hombres de hoy día sobre qué es lo único necesario, nos toparíamos con muy diversas respuestas y enfoques contradictorios. Pues para unos lo único necesario es el dinero, para otros es la salud, para otros el bienestar o el pan para comer, el vestido, la vivienda, la comprensión entre los que nos rodean, la paz. Indudablemente que todas estas cosas mencionadas se requieren en la vida humana, que el Creador ha querido que sea corporal y espiritual, personal y comunitaria o social. De ahí que sea preciso para el hombre vivir en paz, en justicia y honestidad, y en mutua comprensión los unos con los otros. Pero es que todos esos valores humanos forman entre sí una férrea cadena sujeta a un primer anillo que es Dios. Si rompes ese primer eslabón, todos los otros se pierden. Sin Dios no hay moral. Sin moral no hay justicia. Sin justicia no hay paz. Y sin paz no se puede vivir. De ahí que, en último extremo, el amor a Dios sea lo único necesario, pues teniéndolo a Él, lo tendremos todo, mientras que careciendo de Él, perdemos todo lo bueno y lo justo y lo hermoso y agradable. Marta estaba muy ocupada en los quehaceres, preocupada por muchas cosas, distraída en no pocas obligaciones. Todo ese cúmulo de cosas la agitaban y distraían, impidiéndole conseguir el reposo y la paz imprescindibles para reencontrarse dentro de sí misma y escuchar en su interior la palabra de Dios que la debía iluminar. Las muchas preocupaciones de orden material y profesional y aún de orden apostólico pueden convertirse en obstáculos para nuestra vida de oración y de contemplación. También podrá el Señor recriminarnos como a Marta, diciéndonos que te preocupas y te agitas por muchas cosas, cuando, sin embargo, una sola cosa es necesaria. Vivencia. Si bien debes buscar entre todas las cosas la única necesaria, que es el reino, no se te pide aquí que dejes las cosas de orden material,
el trabajo, el estudio, el arte, el deporte, la amistad. En una palabra, la construcción de la ciudad temporal. No lo debes dejar. Si Dios te ha llamado a su pueblo en calidad de laico, cuya finalidad precisamente es la construcción del orden temporal, pero si se te pide que todo, absolutamente todo, lo orientes al reino de Dios, única cosa necesaria y en definitiva, lo único que debemos buscar ya a través de las cosas espirituales, ya de las mismas temporales, pero siempre con proyección escatológica.